soy residente de un año de interna. Bri, no puedo cerrar ese cuadrito. Bueno, y voy a exponer el tema de hipotiroidismo. Bueno, como tal, el hipotiroidismo se define como la producción deficiente de hormona tiroidea. Tanto la producción como la liberación de las hormonas tiroideas depende de un sistema de retroalimentación que depende del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Y este eje está, bueno, inicialmente se produce la hormona TRH, que se produce en el hipotálamo y produce la producción de TSH por la hipófisis anterior. La TSH a su vez estimula en la glándula tiroides la producción de T4 y T3. Bueno, la prevalencia del hipotiroidismo manifiesto varía entre del 0.1 al 2% en población general y es 5 a 8 veces más común en mujeres que en hombres. En cuanto a la fisiopatología, los niveles de TSH tienen un ritmo circadiano en sangre y los niveles más altos se encuentran entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, mientras que los niveles más bajos se encuentran entre las 4 y las 7 horas, bueno, de la tarde. Bueno, para que se haga la producción de las hormonas tiroideas se requiere que haya de yodo, que es esencial para producir, para la producción de las hormonas. Por lo tanto, una sobreexposición a yodo puede producir inhibición de la síntesis de hormona tiroidea y esto se conoce como efecto Wolff-Chaikoff. Como tal, el hipotiroidismo, el hipotiroidismo se clasifica en primario, secundario o periférico de acuerdo al sitio de alteración, ya sea en tiroides, hipófisis o hipotálamo y en tejido periférico respectivamente. La causa más frecuente de hipotiroidismo primario es la deficiencia de hormona tiroidea, y en países en los que son repletos de yodo, la causa más común es la tiroiditis autoinmune crónica, como es el caso de México. La deficiencia de yodo es, bueno, la otra causa muy común. En cuanto a otra causa, que sería la iatrogénica, que sería por cirugía o radiación. En cuanto a la cirugía, pues en cuanto a la cirugía, la tiroidectomía subtotal resulta en ocasiones hasta en 50% de hipotiroidismo, mientras que la radiación, ya sea interna o externa, la interna, el 25% de los pacientes que se someten a ella desarrollan hipotiroidismo, y en cuanto a la externa, los pacientes que se someten a más de 25 grays, ya sea de radiación externa hacia cuello o cabeza, al menos 50% de ellos desarrollarán hipotiroidismo. Otra causa muy común del hipotiroidismo primario son los medicamentos, como es el litio, que se relaciona al 20%, bueno, el 20% de los pacientes que toman litio desarrollarán hipotiroidismo. Y otra causa es la amiodarona, que no olvidé comentarla ahí, pero de los pacientes que toman amiodarona, del 5 al 15% de ellos desarrollará hipotiroidismo en el transcurso del tiempo que reciben el medicamento. Y otros nuevos medicamentos de los que no hay estadísticas de en qué proporción se presentan, porque son nuevos, son los inhibidores de tirosina sinasa y los inhibidores del checkpoint. En cuanto al hipotiroidismo secundario, las causas más comunes son el adenoma hipofisiario, la radiación igual externa a cuello o cabeza e infiltrativo. Bueno, y entre otras causas, pues ya, infección y medicamentos también. En cuanto al periférico, está lo que es el hipotiroidismo consultivo o por consumo. Este tipo de hipotiroidismo es una complicación rara de los hemangiomas hepáticos.
Porque eso, bueno, porque estos los hemangiomas suelen expresar la enzima desyodasa de tipo 3 y como, bueno, y esto produce que se desactiven, bueno, que sí, se desactive la T4 a T3, o bueno, que se convierta la tiroxina en triiodotironina inversa en tejido periférico. Y otra causa es la disminución de la sensibilidad a hormona tiroidea, esto generalmente de forma congénita en relación a diferentes mutaciones como las que se mencionan ahí. Bueno, en cuanto a la interpretación del perfil tiroideo, una TSH elevada con una T4, bueno, una T4 libre disminuida es característico del hipotiroidismo primario, cuya causas más frecuentes pues, son las que ya habíamos mencionado. Cuando la TSH se encuentra elevada con una T4 libre normal, es un hipotiroidismo subclínico. Y cuando tanto la TSH y T4 libre están elevadas, se considera que los pacientes no tienen adecuada adherencia al tratamiento, o bien la medición sérica se tomó posterior a la toma de una dosis de levotiroxina. Bueno, cuando la TSH se encuentra normal con una T4 libre disminuida, bueno, normal o baja o dentro del límite bajo, normal bajo, con una T4 libre disminuida es un hipotiroidismo central, ya sea, bueno, sí. Cuando se encuentra con una T4 libre y normal, pues es un eutiroidismo. Y una TSH normal con una T4 libre elevada es la sobresustitución, sobresustitución o bien igual la medición posterior a una toma de levotiroxina. Entonces, bueno, el hipotiroidismo primario pues es la causa que, bueno, es la causa de una disminución en la secreción por una afectación propia de la glándula tiroides. Se caracteriza por el aumento de la secreción de TSH y concentraciones bajas de TSH alta y T4 libre baja. Y en algunas ocasiones, por la etiología que es la más común de tiroiditis autoinmune, los anticuerpos antiperoxidasa están elevados en la mayoría de los pacientes. Bueno, para el abordaje del hipotiroidismo primario, se realiza inicialmente la medición de TSH. Si está elevada y una medición de T4 libre está baja, es el diagnóstico hipotiroidismo primario. Si se encuentra normal, es un hipotiroidismo subclínico y se recomienda repetir la medición en 3 meses para confirmar el diagnóstico. Y bien, si es consistente con hipotiroidismo subclínico, se deberían medir anticuerpos antiperoxidasa. Si la TSH se encuentra normal, pues es inconsistente con hipotiroidismo y pues otras posibilidades podría ser el hipotiroidismo central y en caso de que la sospecha clínica sea muy elevada, pues medir T4 libre y pues seguir el resto del algoritmo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, vamos a esto. Las manifestaciones más comunes o, bueno, que se reportan en la bibliografía es la fatiga, intolerancia al frío y la constipación. Sin embargo, tienen otras características que se dividen en las siguientes. En cuanto a la apariencia, la cara hinchada, no sé si se traduzca así puffy face, pero bueno. Piel seca, caída de cabello, la pérdida del tercio externo de las cejas, la coloración amarilla de las palmas de las manos y alopecia areata son características de hipotiroidismo. En cuanto al sensorial, la pérdida de la audición está en relación a disfunción coclear y también en cuanto al sensorial se describe la pérdida del gusto. En cuanto a tiroides, se puede presentar con bocio. En cuanto a pulmonar, pueden presentar derrame pleural, disnea. En cuanto a lo metabólico, aumento de peso, intolerancia al frío, fatiga, alteraciones en el metabolismo de la glucosa y nada más. Gastrointestinal, la más común pues es constipación, pero también se describe alteraciones en la motilidad esofágica que se puede encontrar disminuida y el MAFLD. En cuanto a las manifestaciones de músculo esquelético son los calambres musculares, debilidad muscular y en cuanto a lo neurológico, disfunción cognitiva, el lenguaje lento, depresión y también está descrito el síndrome del túnel del carpo. En cuanto a lo cardiovascular, se presentan con bradicardia, derrame pericárdico, función ventricular izquierda disminuida, una hipertensión diastólica
Y en cuanto a la bioquímica, se pueden presentar con dislipidemia. En cuanto al sistema reproductivo, en el caso de las mujeres, menstruación irregular o abundante, pérdida de líquido, infertilidad o subfertilidad y galactorrea. Y en cuanto a las extremidades, las parestesias y las uñas quebradizas. Son como las manifestaciones más comunes del hipotiroidismo. ¿En quiénes vamos a sospechar? ¿En quiénes se sospecha hipotiroidismo porque tienen factores de riesgo? En los países que tienen deficiencia de yodo, en una mujer mayor de 65 años que tienen antecedente personal o familiar de enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, antecedentes familiares de enfermedad tiroidea, que tengan anticuerpos antiperoxidasa positivos, que tomen alguno de los medicamentos que ya hemos mencionado y que tengan el antecedente de cirugía o radioterapia de cuello o cabeza. Bueno, traje este caso clínico. Una paciente con hipotiroidismo acude a usted y solicita un cambio de tratamiento a levotiroxina liotironina combinada porque le dijeron que era más natural y mejor que la levotiroxina. ¿Usted qué le recomienda a ella? No sé si alguien quiera. Lalito. Sí, exactamente. Algunos pacientes lo prefieren, pero existe un mayor riesgo de expresión de TSH y se necesita monitoreo. Generalmente, bueno, ahorita voy a hablar más de la terapia combinada, pero está recomendada únicamente en pacientes que clínicamente, a pesar de que se ha mejorado el perfil tiroideo, persisten con síntomas de hipotiroidismo. En cuanto a la farmacología de la tiroxina, su vida media es de 7 días, tiene acción prolongada, su absorción por vía oral es de más o menos del 80% y su forma libre se encuentra únicamente del 0.02% del total. En cuanto a la triiodotironina, su vida media es de 0.75 días, tiene un inicio de acción a las 2 a 4 horas, su absorción es rápida y tiene fluctuaciones marcadas a nivel sanguíneo y su forma libre del total es de 0.2%. La tiroxina se produce en 100% en la glándula tiroides y la triiodotironina solo se va a producir en tiroides aproximadamente el 20% y el resto se produce en tejido periférico como hígado y músculo esquelético, donde se encuentran las enzimas desyodasas 1, 2 y 3. La desyodasa 3 era lo que les mencionaba de cuando es el hipotiroidismo periférico. En el caso de los hemangiomas, y la desyodasa 1 y 2, que son las más frecuentes, convierten a la triiodotironina, que representa la mayor parte de la T3, a diferencia de la T3 reversa. En cuanto al tratamiento de hipotiroidismo primario, una vez que se ha confirmado el diagnóstico con el algoritmo previo, se inicia el tratamiento con 1.6, a 1.8 microgramos por kilo de levotiroxina y se recomienda iniciar a dosis completa. Únicamente en pacientes adultos mayores con múltiples comorbilidades o pacientes que tengan cardiopatía, cualquier de arritmias cardíacas o problemas cardíacos, se recomienda iniciar una dosis baja de 12.5 a 50 microgramos por día y a partir de ahí ir titulando. En pacientes en quienes están en edad reproductiva, se recomienda que se haga un incremento de dosis de 20 al 30% una vez que se logre el embarazo. Y en cuanto al seguimiento del tratamiento, la medición de TSH se va a hacer de 4 a 12 semanas, se recomienda de 4 a 6, y después, una vez que el paciente esté estable, las mediciones se realizan cada 6 meses. Incluso una vez que esto ya está, que ya se mantuvieron normales, se recomienda la medición anual. Entonces, la meta del tratamiento es normalizar la TSH, el fármaco de elección será la levotiroxina, la dosis de reemplazo completa es la de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo y la absorción es más completa y menos errática cuando se realiza en ayuno.
Bueno, ahorita voy a hablar más de eso. Se aconseja a los pacientes que tomen el fármaco por la mañana. Algunos pacientes no necesitan un reemplazo completo al principio, sin embargo, y nunca estará mal, como mencionaba, se puede iniciar a dosis baja y ir aumentando la titulación. En casos igual, en adultos mayores o en quienes han salido de cetoacidosis diabética, igual se recomienda iniciar con una dosis baja. Algunos medicamentos como el hierro, el carbonato de calcio perjudican su absorción y pues nada más, lo mismo del seguimiento. En cuanto al tratamiento con liotironina, el tratamiento de elección para tratar el hipotiroidismo es la levotiroxina, porque la meta es normalizar la TSH. No hay evidencia que respalde el uso de las combinaciones, o más, no es que no haya evidencia, sino que no ha resultado clínicamente significativo que sea superior únicamente al tratamiento con levotiroxina. En México existe únicamente una presentación, bueno, por lo que investigué, y tampoco sé si esté disponible en cuadro básico, que es el Novotiral, y una tableta contiene 100 microgramos de levotiroxina y 20 microgramos de liotironina. Y este tratamiento únicamente está recomendado o se sugiere cuando los pacientes, a pesar de que han normalizado su perfil tiroideo, persisten con síntomas de hipotiroidismo y afectan su calidad de vida. Bueno, condiciones que requieren ajuste de la dosis. Cuando los pacientes que tienen mayor requerimiento, cuando hay condiciones que disminuyan su absorción intestinal, generalmente los suplementos de fibra dietética, la infección por Helicobacter pylori, gastritis atrófica, el uso de inhibidores de bomba de protones, enfermedad celíaca, síndrome de intestino corto, intolerancia a la lactosa, el antecedente de una cirugía bariátrica, quienes usan secuestradores de ácidos biliares, como la colestiramina, y otro tipo de medicamentos como el sucralfato, el hidróxido de aluminio, sulfato ferroso, carbonato de calcio o cebelámero. Generalmente, bueno, como mencionaba, se recomienda que la dosis sea, la levotiroxina se tome en ayuno. Sin embargo, también está escrito que puede tomarse por la noche, por lo menos 4 horas separado de cualquiera del consumo de estos medicamentos al final, o igual por la mañana, o 2 horas y 2 horas después lo del consumo de alimentos. 2 horas después del consumo de alimentos. Otras causas es cuando hay una mayor necesidad de tiroxina, que es los pacientes que aumentan de peso, mujeres que se encuentran en edad menopáusica y reciben terapia de sustitución hormonal, el embarazo, cuando el aclaramiento de T4 pues, está elevado, como en el caso de los pacientes que toman antiepilépticos o medicamentos tuberculostáticos como la rifampicina. Cuando se requiere disminuir la dosis, cuando hay pérdida de peso, cuando se usan andrógenos y en el caso de los adultos mayores. Bueno, esto es lo mismo que mencionaba por la comida que puede alterar su absorción y bueno, eso ya lo mencioné. Bueno, en cuanto, no sé si aquí tengan hasta aquí alguna duda. Bueno, algo que olvidé mencionar en tratamiento y no lo puse yo. Una vez que si se evidencia después de que se inició el tratamiento sobre sustitución, en este caso se puede hacer la disminución de la dosis total al 20 al 30% también y volver de la dosis inicial que de la que le habíamos puesto al paciente. Entonces, si está en sobresustitución, disminuir al 20% o al 30% de la dosis inicial y de nuevo, 4 a 12 semanas repetir el perfil tiroideo. En cuanto al hipotiroidismo central, bueno, esta es la disminución de la secreción tiroidea, la secreción de hormona tiroidea causada por una estimulación insuficiente de la glándula tiroides por parte de TSH. Puede ser secundario cuando está alterada la liberación hipofisiaria de TSH o terciario cuando está alterada la secreción de TRH. Está caracterizado por una TSH normal o normal baja con una T4 baja. Bueno, el hipotiroidismo central es menos común que el hipotiroidismo primario y generalmente el hipotiroidismo central se encuentra asociado a otras deficiencias hormonales.
Bueno, se debe sospechar en pacientes que ya se conozcan con una enfermedad hipotalámica o hipofisiaria, en quienes tengan el adenoma hipofisiario como causa más común, que tengan signos y síntomas de otras deficiencias hormonales, y pues el objetivo de la terapia de reemplazo, en este caso en hipotiroidismo central, es titular T3 y T4 y T3 a la mitad del rango de normalidad, a diferencia del hipotiroidismo primario, cuyo la meta del tratamiento es normalizar la TSH. Y en este caso, pues la TSH no es confiable. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, igual, lo que ya hemos mencionado, está caracterizado por la TSH elevada con una T4 libre normal, afecta al 10% de la población adulta. La mayoría de las veces está causada igual por tiroiditis autoinmune y suele ser en ocasiones el inicio de un hipotiroidismo manifiesto, hipotiroidismo primario manifiesto. Tienen mayor riesgo de progresión hipotiroidismo manifiesto en pacientes principalmente en pacientes que tienen anticuerpos antiperoxidasa tiroidea circulantes. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, puede estar asociado a un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, eventos de enfermedad arterial coronaria y mortalidad por enfermedad cardíaca coronaria. Los pacientes pueden presentar deterioro cognitivo, fatiga y estado de ánimo alterado. No hay evidencia de que sea beneficioso tratar a personas mayores de 65 años o más, pero ahorita voy a abordar más eso. Y el tratamiento generalmente está indicado en pacientes con hipotiroidismo subclínico que tienen niveles de TSH mayor de 10. Bueno, en esta tabla lo dividí de acuerdo al nivel de TSH y dividirlo en pacientes menores de 65 a 70 años o menores de 65 a 70 años, dependiendo de la bibliografía de donde lo lean. Cuando la TSH se encuentra entre 4.5 a 6.9, se recomienda en pacientes mayores de 65 años la medición de anticuerpos antiperoxidasa y la medición periódica de TSH en pacientes asintomáticos. Y en quienes vamos a considerar tratamiento son en los que tengan síntomas, anticuerpos antiperoxidasa positivos y bocio. En el caso de los pacientes menores de 65 años, si son asintomáticos, no está recomendado iniciar tratamiento. Cuando la TSH se encuentra entre 7 y 9.9, en pacientes mayores de 65 años, también depende de la bibliografía donde lo lean, no está recomendado iniciar tratamiento con levotiroxina. Sin embargo, en otro lado, en esta review mencionan que está recomendado el tratamiento a dosis bajas, a 1 microgramo por kilogramo de peso día. Igual, en estos pacientes de esas mismas características con TSH mayor de 10, igual, iniciar el tratamiento a dosis bajas. En el caso de los pacientes que son menores de 65 años, que tienen la TSH entre 7 y 9.9, se debe considerar el tratamiento con levotiroxina únicamente en pacientes sintomáticos o que tengan factores de riesgo cardiovascular. Y bueno, quienes tengan mayores de 10, menores de 65, a todos se trata con la dosis habitual. La meta de TSH en pacientes que van a recibir tratamiento mayores de 65 años es de entre 4 y 6 unidades por litro de TSH. Y el seguimiento se hace a intervalos de 3 a 6 meses. Solamente para respaldar pues, lo que les acabo de mencionar, agrego este artículo que es la terapia de sustitución de hormona tiroidea en pacientes adultos mayores con hipotiroidismo subclínico. El objetivo de este ensayo, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado por placebo. El objetivo la intervención era darle a pacientes de menos de 65 años de edad con hipotiroidismo subclínico de 50 a 25 microgramos de levotiroxina y a la otra mitad de los participantes placebo. Y el objetivo era pues demostrar que había beneficio en adultos mayores, dar levotiroxina en adultos mayores con hipotiroidismo subclínico. Finalmente, la conclusión es que el tratamiento con levotiroxina no mostró mayor beneficio en adultos mayores con hipotiroidismo subclínico. Entonces, pues igual respalda la parte en la que pues, podría considerarse no iniciar tratamiento en pacientes mayores de 65 años que tengan hipotiroidismo subclínico. Okay.
Otro caso clínico, un hombre de 50 años que se somete a una esplenectomía después de un accidente automovilístico hace 10 años. Ingresa a unidad de cuidados intensivos con sepsis por neumonía. Durante el ingreso, los estudios de función tiroidea muestran niveles disminuidos de T3 y T4 séricos totales, con TSH bajo normal y niveles elevados de T3 inversa. Seleccione el siguiente paso a seguir. No sé si alguien quiere participar. Santi. Así es, sería continuar monitorizando al paciente y volver a controlar la función tiroidea después de que se resuelva la enfermedad. En este caso, pues sería un síndrome del eutiroideo enfermo o síndrome de enfermedad no tiroidea. Y en este caso, en los pacientes que se encuentran con un proceso de estrés, como en este caso del paciente sepsis, pues no es valorable un perfil tiroideo y se recomienda a partir del egreso volverlo a valorar de 4 a 6 semanas. Y probablemente ya se encuentre normal. En cuanto a la función tiroidea o en enfermedad no tiroidea, que es el síndrome del eutiroideo enfermo, muchos pacientes hospitalizados pueden presentar estas características en el perfil tiroideo, que puede ser incluso similar a al patrón de hipotiroidismo central, y sobre todo en pacientes que hospitalizados reciben glucocorticoides, dopamina o dobutamina. Entonces, la función tiroidea no debe evaluarse en pacientes gravemente enfermos, a menos que exista una sospecha clínica previa de que había disfunción tiroidea. Se necesita TSH, T4 libre y T3 libre para diferenciar la enfermedad no tiroidea de un trastorno tiroideo manifiesto. Y se debe considerar descartar la posibilidad de una insuficiencia suprarrenal, ya que el tratamiento, bueno, previo a iniciar tratamiento, ya que el tratamiento podría acelerar el metabolismo del cortisol. En pacientes críticamente enfermos, quienes tienen niveles bajos de T3 o T4, que no parecen tener un trastorno tiroideo subyacente, no se recomienda recibir tratamiento y se recomienda repetir las pruebas de tiroides, bueno, en esta revisión, de 1 a 2 semanas después. En cuanto al coma mixedematoso, solamente preparé una diapositiva. Es la manifestación más grave del hipotiroidismo. Se caracteriza por una tríada clásica, que es la hipotermia, hiponatremia e hipercapnia, que también se pueden presentar con hipoxemia. Las manifestaciones clínicas pues son lo más grave de las que mencionamos al inicio de la clase, y el tratamiento es con levotiroxina a dosis habitual, 1.6 a 1.8, seguido de una dosis inicial de 200 a 500 microgramos. Aquí a mí me quedó la duda porque no encontré si se podía dar vía oral, porque no sé si tenemos levotiroxina intravenosa en México. Sí, no sé. Entonces, ¿se puede dar vía oral? Nada más. Esa era mi única duda. El diagnóstico es clínico, porque a veces el paciente puede tener un perfil tiroideo normal y tener una entonces, los principales, la sospecha clínica y que saques el contacto de escala. No se vayan porque tenga un perfil tiroideo normal, ya no lo puede tener. Y los valores de TSH no correlacionan con la calidad del paciente. No me acuerdo exactamente bien, pero creo que ponen ritmo cardíaco. Bradicardia. No, pero espérate, eso es para la bradicardia, edema, Hipotensión. hipotermia, hipotensión. Que con damos tratamiento para coma, nosotros tenemos que dar también tratamiento con esteroides, ¿no? Porque la hormona tiroidea suprime la función de esteroides.
Sí, es que primero insuficiencia suprarrenal. Descartar si tiene el paciente una depresión suprarrenal, ¿no? O si tiene el riesgo de que pudiéramos generar una depresión suprarrenal con la dosis alta de medicación. Si tienes la suprarrenal, Y después, ¿te acuerdas? aunque estoy, no estoy seguro si era hidrocortisona. ¿Sí? La escala de Fox-Penny es una escala clínica que tiene como algunos como grupos. El primero es la temperatura, la afección del sistema nervioso central, las alteraciones gastrointestinales, si tiene un evento precipitante o no, disfunción cardiovascular y si tiene alguna alteración metabólica que tiene hipercontremia, hipoglicemia, hipertensión. Arriba de 25 no es compatible con el diagnóstico de leucemia, de 25 a 59 es sugestivo o de riesgo, y arriba de 60 o más es prácticamente que se debe iniciar el tratamiento para como medicamentosa. Y aunque en ese momento no correlacione sobre todo la TSH con la clínica, se debe de considerar el riesgo por el escala. Y el tratamiento, como no existe intravenoso, depende del estado de alerta. Si tienen deterioro del sistema inmunológico, se tiene que utilizar una sonda nasal. ¿Y de qué depende la dosis de 200 a 500? Yo punto era 400. Bueno, en este me aparecía de 200 a 500 microgramos. Existen como varios esquemas y varias composturas de la dosis que se debe iniciar. Lo más común es que se dé una dosis inicial de 200 microgramos y se reevalúe. Existen varios protocolos de acuerdo a el tiempo en el que se quiere llevar a la meta de TSH, que es cuando te vas a monitorizar, y obviamente con la clínica, que es la reducción de 72 horas del 75%. Y con eso se va buscando la levotiroxina que se administra diaria para llevar a la ¿Reducción de qué? de TSH. Pero por ejemplo lo que decía Carlitos, que no correlacionaba la gravedad únicamente. pero el diagnóstico. Y sí, como decía, la verdad es que no hay ningún no hay ningún consenso establecido que debe estar en el manejo. De hecho, hay muchas discrepancias también en cuándo iniciar o a qué más uno proponer el test. Hay quienes lo ponen, no son muy variables. Entonces, también están y los factores de riesgo para considerar son la evolución en esos vivos o después de una expresión importante. ¿Qué factores desencadenantes se les ocurren? Síndrome nefrótico, por ejemplo. Se van a salir todas las hormonas. Son una de los principales efectos adversos y una supresión excesiva del TSH, porque si recordamos el eje, la realidad es que por las Desyodasas. la supresión que tiene T3 sobre TSH es mayor que el T3. Por eso algunos pacientes están con movilidad. Yo no sé si lo puse de que necesita tiroidea de 3 o 4 milímetros, pero la TSH puede estar. Bueno, en cuanto a hipotiroidismo y embarazo, el hipotiroidismo materno se define por una concentración de TSH elevada, mayor al límite de referencia, ya sea del centro o, si no existe, de 4 mini unidades por litro. Se recomienda el tratamiento del hipotiroidismo manifiesto durante el embarazo con levotiroxina. No se debe usar triiodotironina
Y las pacientes deben ser monitorizadas con una medición de TSH sérica cada 4 semanas hasta la mitad de la gestación y por lo menos una vez al mes cerca de las 30 semanas de gestación. La meta de TSH en pacientes embarazadas es mantener una TSH menor a 2.5 miliunidades por litro. Las mujeres que ya reciben tratamiento para hipotiroidismo deben comunicarse inmediatamente con su médico, porque es lo que mencionaba, que se debe de aumentar del 20 al 30% de la dosis habitual de levotiroxina una vez que se ha confirmado el embarazo, para pues lograr que la TSH se mantenga en el límite de referencia máximo de 2.5 miliunidades por litro. La levotiroxina debe reducirse a su dosis previa a la concepción una vez que ocurre el parto, y las pruebas de función tiroidea deben realizarse 6 semanas después del parto. En cuanto al hipotiroidismo subclínico en el embarazo, el tratamiento con levotiroxina se puede considerar en mujeres que tienen anticuerpos antiperoxidasa positivos, que tienen una TSH fuera del límite de referencia, o en mujeres que no tienen anticuerpos antiperoxidasa, pero tienen una TSH superior a 10 miliunidades por litro. El tratamiento con levotiroxina no se recomienda para mujeres que tienen anticuerpos antiperoxidasa negativos y una TSH normal. Y la hipotiroxinemia aislada, que es únicamente la elevación de enzima de T4 o T3, no tampoco debe tratarse de forma rutinaria durante el embarazo. Y bueno, en cuanto a esta revisión, que es el tratamiento con levotiroxina en mujeres con anticuerpos antiperoxidasa positivos antes de la concepción, bueno, el objetivo de este ensayo, bueno, es un estudio doble ciego controlado por placebo. El objetivo de era, bueno, se realizaba la medición de anticuerpos antiperoxidasa y se asociaban a un aumento del riesgo de aborto, parto pretérmino, incluso cuando la función tiroidea estaba normal. Entonces, el objetivo era evidenciar que la levotiroxina reducía estos desenlaces en mujeres embarazadas. Y el objetivo, pues, era, el objetivo era que las pacientes que tenían anticuerpos antiperoxidasa positivos, con antecedente de aborto o infertilidad, que recibían levotiroxina, lograran incrementar su tasa de partos a término por lo menos a 34 semanas. Entonces, la mitad fueron 952 mujeres, 476 recibieron 50 microgramos de levotiroxina y otras 476 placebo después de la concepción y hasta el final del embarazo. Y la conclusión fue que el uso de levotiroxina en mujeres eutiroideas, un perfil tiroideo normal, con los anticuerpos antiperoxidasa positivos, no resultaba en tasas más altas de partos a término. Entonces, pues tampoco no está demostrado que recibir el tratamiento sea beneficioso para este desenlace únicamente, para el aborto o parto pretérmino. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿A quién le pides tamizaje para hipotiroidismo? Personas con riesgo clínico. A partir de qué edad, cada cuánto tiempo. Sí, recuerdo los 40 años, pero no estaba cuánto. Y es que creo que sí. Digo, es muy El tamizaje en realidad ha demostrado que hay muy pocos casos que se detectan por tamizaje sin síntomas y en la población abierta. Anteriormente estaba indicado en pacientes cada 5 años, en pacientes mayores de 35 años y cada año en pacientes mayores de 65 años. Por eso no incrementa el diagnóstico. En realidad tiene que haber una sospecha clínica. Entonces, además de eso, ¿qué otro escenario clínico puede ser importante para pedir una prueba o perfil tiroideo? ¿El embarazo? Infertilidad. Exactamente, la infertilidad, no en todos los embarazos van a pedir TSH, sino en
aquellas mujeres que estén con diagnóstico de infertilidad o de esterilidad. Radioterapia. Hay que tener claro con las que con las de infertilidad no es raro que los endocrinólogos muestren hipotiroidismos subclínicos en mujeres con infertilidad y siempre se ven tentados a darles una tiroidea y a dosis numerosas. ¿Por qué? Porque bueno, muchas veces la causa de la infertilidad es ovario poliquístico por exceso de insulina, entonces la baja de peso, la paciente se siente súper bien, ¿no? Y pero en realidad no tiene indicación la hormona tiroidea, ¿no? Y si corren el riesgo, aumenta su riesgo de tener complicaciones asociadas a una sustitución que no requiere hormonas, ¿no? Ya me tocó dos casos de dos pacientes distintas que los ginecólogos por diferentes lados, sobre todo los de clínicas de fertilidad, dan hormona tiroidea sin indicación. Pero ahí es importante lo que dice el doctor. El paciente tiene normalmente los pacientes sin fertilidad son pacientes que tienen sobrepeso, precisamente por obesidad. ¿Cómo está la TSH en una persona con obesidad? ¿Cómo esperan? Ah, cierto, sí. Eso sí es, porque lo vamos a ver bien común en la consulta. Como, Todos tenemos piso por la ¿Tú, Leo? ¿Qué opinas? ¿Cómo clasificar la TSH en una persona con obesidad? ¿Por qué? Es como un mecanismo de compensación ante los crisis que se llaman Es el cuerpo tratando de buscar la homeostasis. De hecho, se ha visto que esos pacientes tienen un reparto que dicen la raza, comentó que justamente la incidencia de cuerpos en peroxidasa o el desarrollo de un hipotiroidismo inmunitario en esos pacientes, en los pacientes con obesidad es muy bajo, a pesar de encontrar TSH elevadas y es normal, pero es porque es el cuerpo buscando una medida de homeostasis para controlar o llevar a un pequeño aumento del metabolismo. No es que porque si es hipotiroidismo subieron de peso, más bien están compensando. Se ha visto que la reducción de peso en ellos disminuye el nivel de TSH. Y no le den levotiroxina a todos. con efedrina. Y se sigue haciendo, ¿no? Ya el Redotex ya cambió su posición, pero se sigue dando en clínicas para perder peso, la hormona tiroidea libre, no inyectada, en bolsitas o pastillitas, como fuera drogas. Ufas. Sí. Y hay que tener cuidado porque muchas veces se puede complicar los pacientes y luego ya saben lo que están tomando. Y por eso va. Si quieren recomendar algo para bajar de peso, me pueden mirar Tres escenarios clínicos de pacientes que podamos tener aquí en urgencias a los cuales hay que pedirles perfil tiroideo. Tres motivos de ingreso. O sea, en este hospital, a todos. A todos. En este hospital. En urgencias, que llegan con deterioro cognitivo. De los más comunes que vemos aquí. Que dentro del algoritmo deberíamos de considerar. Más comunes. Ah, bueno, también. Puede tener una microcefalia dilatada. ¿Qué dato clínico? Y con el- Bueno, sí, o sea, ahí puede ser la que ella mencionaba de ella, que era la triada de no, no manches. No, el paciente que tiene la triada de eczema, paciente que tiene hipercamia con hiponatremia, con alteraciones de la temperatura, o sea, que tiene hipotermia. Entonces, la triada de eczema. Bueno, dentro de los escenarios importantes, los pacientes con hiponatremia, con una dislipidemia inexplicable, no sé que ya había sido protocolizada previamente, principalmente alteración de metabolismo de triglicéridos. Dentro del protocolo de los pacientes con derrame pleural, además de obviamente superacción también requiere un perfil, puede ser redox de intestino y elevación de enzimas musculares en este caso.
escenarios que hemos tenido pacientes que son motivos de ingreso que hemos tenido. Nos parece que el protocolo es muy importante. Y una que yo creo que se nos está yendo mucho que tal vez deberíamos, que la verdad es muy complicado. Pacientes adultos mayores que realmente decimos, está Delirium. Está en delirium deportivo, pero muy probablemente ese paciente tenga una depresión, es una depresión resistente secundaria. En ellos también tendríamos que buscar. También pacientes con reumatismos articulares, de tipo tenemos una serie de trastornos de líquidos o trastornos de igual puede causar atrasia, aún atrasia sin artritis. Yo también creo que es importante como tener en consideración que tanto se la tiroides como algunas afecciones, principalmente uno puede considerar que una TSH 8, 10 es suficiente como para una cantidad. Las hiponatremias generadas usualmente por alteraciones de la tiroides se observan en pacientes que son sintomáticos y en pacientes con niveles elevados de TSH o de sangre. Ahora me estás quitar el saco, Pero que sirva no tanto para un criterio de inicio de tratamiento, sino como un criterio clínico de sospecha para considerar o buscar. dentro de los abordajes como un hipotiroidismo, muy probablemente haya que buscar otra cosa si el paciente no está con un hipotiroidismo tan. Pero hay que darle justo valor, ¿no? O sea, cuando ves una hiponatremia, no lo primero que piensas es un hipotiroidismo, pero sí tienes que pedir un hipotiroidismo. Tienes que ir por ejemplo hiponatremia, llegando a la causa de hiponatremia, y en una de esas habrá alguno de 100 o 200 corrigiendo el hipotiroidismo por el sodio. Pero sí, efectivamente, no. Lo más habitual para las hiponatremias es como una manifestación del hipotiroidismo. Pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos un paciente que tenía, creo que fue una insuficiencia respiratoria, tenía un derrame cerebral, tenía falla cardíaca, tenía hiponatremia y tenía hipotiroidismo. Y entonces se le intentó tratar todo, pero el hipotiroidismo fue lo último que se encontró. Entonces no mejoraba, empezó la leucoplatina y se fue. Entonces, o sea, puede ser que a lo mejor la hiponatremia no sea como tal como el principal punto por el cual tú sustituyas una hormona tiroidea, pero sí a lo mejor las alteraciones que puede provocar alrededor no le ayudan como tal la hiponatremia temporal. Entonces, y todo es consecuencia de una causa. Entonces, a veces como que tienen muchas cosas que tienen todo y no tienen nada. Lo que sirva más no tanto como un criterio específico de inicio de tratamiento, sino más bien como que la clínica nos ayude el algoritmo nos lleve a identificar un hipotiroidismo. Pueda o no pueda ser causante con muchas variables confusoras, y eso es otra cosa. Pero tú identificas que tienes criterios para iniciar con los valores que ya vimos, pero no tienes nada. Ahora nada más en pacientes cardiópatas, la de hipotiroidismo con eso es un movimiento cardiovascular. Tienen cuidado para los reinicien, especialmente lo van a ver en pacientes adultos mayores, pueden desencadenar una angina o algún otro trastorno. Sospechenlo en pacientes que tengan radiálicos, trastornos de la conducción. Los mayores empezando con los radicales, sintomáticas, o tenemos bloqueo de agregados en el Amorix 1. En ellos, dentro de la abordaje que hagan, consideren el nivel de TSH y sustituyen de forma lenta con aumentos pequeños de 25 microgramos. Voy a iniciar una cosa para quitar. No, 6. A 1 y teniendo como una dosis óptima de 1.6 a 1.8%. Puedes iniciar con O sea, ir subiendo poco a poco. Inicia de 50 y se sigue con síntomas, y ves que no están entrando o algo, sube de 20, pero sube de 25 a la siguiente. Ahora, los ajustes no tienen que ser dosis fijas diarias.
Generalmente puedes calcular dosis total semanal y de ahí tú vas haciendo los ajustes de a poco, justamente para redondear nuestro ritmo. Es decir, si tú tienes un paciente que le estás dando 100 microgramos diario, pero es un paciente que le falta poco para alcanzar la sustitución correcta y tiene riesgo de tener problemas por sobresustitución, entonces vete lento, le puedes ir subiendo de 25 a 50 microgramos por semana y lo citas de 3 a 6 semanas para repetir el y vas a hacer. Hay esquemas de sustitución donde la dosis se da únicamente fines de semana, siento que la gente no se va a pegar y una dosis que pierdas, y ya perdiste la mitad de tu tratamiento de toda la semana. Sí, es bien importante porque es parte de la adherencia al tratamiento. O sea, hacer siempre mucho énfasis cuando inician el tratamiento pues, de las indicaciones generales, ¿no? El tiempo de ayuno, el que requiere agua natural, el evitar los alimentos, explicarles por qué de la absorción. Y si quieren, nada más aquí, por ejemplo, si iniciamos a un paciente de 70 kilos, una dosis de 1.6 por día, entonces son 112 microgramos día por kilo de peso. No tenemos tabletas de 112 microgramos, evidentemente. Si eso lo llevamos a una dosis semanal, tendríamos que darle 784, es más fácil ajustarlo así. Podemos darle a lo mejor durante 6 días 100 microgramos y el séptimo día le damos 150. O sea, aquí no, sí tenemos 100. Entonces, eso es muy importante porque, o sea, justo, como dice la doctora, las tabletas vienen de 100 microgramos y por favor no, o sea, no, evidentemente no vamos a poder partir lunes 3/4, martes 1/4, miércoles, es la manera más fácil de hacerlo. Unas 5 días y una y media. Por eso es que a veces eso es muy importante en la indicación, siempre sí. Pueden siempre también de los preparativos. Siempre esta indicación es un riesgo de disminución de la necesidad mineral que pueden bajar el camino. Entonces, ellos, ahorita de los ya tenemos lo que hay una vez, pero ya casi todo es entonces, si ya van a investigatorios, que no son ya mayores, los demás probable es que vayan a pasar una sola medición una medición de la mineral. Ya que estén ahí, cuídame todo. Acciones en el estado renal también, ¿no? Hay muchos renales. Hoy les mando el calendario de clases de la próximo mes para la primera clase de las próximas horas, que sería el miércoles. Y mañana, y los temas que faltan de tiroides, la doctora Gabriela Acevedo nos va a ayudar a terminar, la inmunóloga. Y voy a hablar con la doctora Valderrama para los temas de hipófisis.